Educación al Día. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Muy buenas noches, amables oyentes. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa La Voz del Pensionado. Esta es la emisión número 14 de hoy, 21 de mayo del año 2025. El programa La Voz del Pensionado es orientado por la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP, Regional Antioquia, por el compañero José Arnulfo Bayona, quien hace parte del Ejecutivo Nacional de la ANEP, de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, pero también hace parte de la red de impulso de la Federación Nacional de Educadores Pensionados en Construcción. De igual manera, el compañero Gilberto Ospina Marroquín, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. El saludo cordial de Fabián Henao Carbona en la parte técnica y de este su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, secretario de Comunicaciones y Educación en la Asociación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia, Regional Antioquia. Un saludo de parte de toda la Junta Directiva de la ANEP Antioquia. Un saludo cordialísimo y la invitación a los pensionados activos y retirados para que se afilien de inmediato a nuestra asociación. Aquí van a encontrar asesorías, unidad, gestión y colaboración para la solución de los problemas inmediatos que tenemos los educadores pensionados retirados y no retirados. En esta emisión del día de hoy tenemos unos invitados especiales. Tendremos al compañero Gilberto Ospina Marroquín con importantes planteamientos sobre la coyuntura actual. De igual manera estará con nosotros el doctor Herman Bayona, quien es presidente del Colegio de Médicos de Bogotá. Es también oncólogo, hace parte de una importante fundación en Bogotá, sobre todo en el campo de las investigaciones. El doctor Herman Bayona ha estado al tanto de la construcción, estructuración del Acuerdo 03 del modelo de salud de los maestros colombianos, asesorando a FECODE. Y estará con nosotros también José Arnulfo Bayona, quien es un dirigente, activista sindical y político, con temas de interés, hablando del tema de coyuntura que tiene que ver con la consulta popular, también con la reforma a la salud y la reforma laboral, pero de inmediato también con lo que pueda suceder en el Congreso de la República con la radicación de el nuevo texto de consulta popular el pasado 19 de mayo, ya no con 12 preguntas, sino con 16. 4 preguntas de la 13 a la 16 que tienen que ver exactamente todo con el tema de la salud. Sean todos bienvenidos, amables oyentes, a su programa La Voz del Pensionado. Estamos, oyentes amables, en su programa La Voz del Pensionado. Este es un programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia y de la red de impulso de la Federación Nacional de Educadores Pensionados. Como siempre, con la dirección de Gilberto Ospina Marroquín desde el departamento de Antioquia. Él es el presidente de la ANEP, y del señor José Arnulfo Bayona, dirigente, activista sindical y político, directivo de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia. También está en la red de impulso de la Federación Nacional de Educadores Pensionados. Estamos tratando muchos temas interesantes, sobre todo acerca de los problemas que vivimos los pensionados, pero también de la coyuntura que mueve al país. Cantidad de cabildos, lo de la consulta popular, los debates de reforma laboral, debates de reforma a la salud y ahora la radicación del nuevo texto de la consulta. Pero antes de llegar a este tema que es coyuntural, bienvenido Gilberto Ospina Marroquín, presidente de ANEP Antioquia. Cuéntenos cómo nos estamos moviendo, qué actividades, qué agenda está desarrollando nuestra Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Bienvenido. Muy buenas noches, radio oyentes. Es muy importante este espacio que cada día va creciendo más. Se siente la fuerza en que hemos encontrado este espacio, los educadores pensionados, tanto activos como retirados. Y muy importante el momento en que se está viviendo en el país.
pero particularmente la situación que cada día, a partir de ese saboteo que se viene implementando para que la salud no sea un derecho, a partir de esa corrupción que ha cogido y ha adoptado al FOMA para que impida que nuestros derechos realmente se puedan lograr en la salud. Casualmente hoy hubo una reunión nacional virtual del presidente nacional con los presidentes de las diferentes regionales, y ese es el punto de encuentro que dimos todas las regionales, la situación crítica por la cual estamos atravesando eh, los educadores pensionados, la no atención que corresponde debidamente a tiempo, la no solución de los especialistas, hay una serie de trabas, una serie de tramitología. Las diferentes regionales no vienen asumiendo la circular dada para la escogencia voluntaria por cada uno de los que estamos vinculados en el POMAN. Los medicamentos no los hay, es una dilatación que cada día crece más en entregar los medicamentos, y así sucesivamente en ese aspecto. Dos, se viene ventilando a nivel nacional por parte de los veedores de salud para hacer un encuentro nacional de veedores de salud, en la cual parece muy importante. Hoy está radicando la veeduría de la ANE Bogotá las diferentes denuncias, inconsistencias que se están dando en la prestación del pésimo prestación del servicio de salud, con una claridad que no es de ahora, no es de hace de que está implementada la mercantilización de la salud en el país, y que la cual hoy, para impedir que el derecho a la salud sea vital, sigue todavía en ese marco las políticas neoliberales. Entonces, se viene tratando de cómo lograr la unidad a nivel nacional de las diferentes veedurías de las regiones, que en la cual los educadores, tanto activos como pensionados, a pesar de que los activos todavía hoy están respaldados por las diferentes organizaciones sindicales regionales y a través de FECODE, pero nosotros a nivel nacional, a través de nuestra asociación, estamos dando un paso muy importante hasta lograr que las reivindicaciones nuestras sean efectivas. No es solamente la voluntad de un gobierno como el que tenemos, sino cómo lograr a través de la movilización, y ese es un punto que tenemos que reivindicar fuertemente los educadores pensionados. O sea, si no nos movilizamos, no van a ser solamente los 3, los 4, los 5 directivos, tanto nacionales como regionales, lo que van a lograr, pues, visibilizar más nuestras necesidades, sino que tiene que estar respaldada por una movilización nacional. Ante el hecho de que no ha dado una respuesta favorable por parte de los diferentes ministerios al pliego y el derecho de petición, se va a radicar la acción de tutela, para la cual exigir, como la acción de tutela, exigir que se nos garantice y se nos dé luz y camino verde hacia la recuperación de nuestros derechos, en donde vienen siendo vulnerados fuertemente. Esa acción de tutela ya se tiene que erradicar virtualmente. Esperamos que de aquí en esta semana se erradique, y la cual haremos conocer para que hagamos la presión las diferentes regionales del país, enviando comunicaciones entonces de respaldo a esa acción de tutela, y hacer pues toda una campaña de conocimiento hacia ella. Y el otro aspecto que se ventiló dentro de esta reunión es la proyección que se tiene desde la ANE nacional a un encuentro nacional de donde expresemos las diferentes manifestaciones artísticas, culturales, que permitan tener una integración y el despertar nuevamente de esas cualidades y condiciones que tenemos en diferentes campos. Eso la ANE Nacional está organizando y preparando, ya será para el segundo semestre, que nos permita hacer nuestras muestras folclóricas regionales a nivel de
de un encuentro que sería a nivel nacional en Bogotá. Esa es otra de las perspectivas y proyecciones que tenemos. Como a nivel de los encuentros, como el caso de nosotros Antioquia, que hacemos nuestros encuentros a través de del Día del Sol, en la cual ha tenido un éxito como lo han tenido los anteriores para este año, para el 7 de junio, que es un encuentro bastante importante. Y a nivel nacional se viene desarrollando una serie de encuentros familiares, encuentros de los educadores, que vamos a recoger las experiencias que estamos teniendo a nivel de las regiones, cómo fortalecemos una región con la otra en estas perspectivas de integración, de familiaridad, de ver nuestras condiciones y cualidades que tenemos no solamente artísticas, sino pedagógicas, culturales de manera general. Entonces, esto se ventiló, ¿ya? Y eh, recalco la importancia que hay, la urgencia que se tiene a nivel de cómo fortalecer la veeduría y cómo constituir las veedurías a nivel de las diferentes regiones de la veeduría de salud para poder contrarrestar esa corrupción que hoy está empostrada en el FOMAN. Lo importante ese informe suyo nacional y me gusta lo que dijo acerca del encuentro cultural y folclórico, porque hay muchos pensionados con mucha fortaleza artística. Entonces, desde ya, yo creo, presidente, que debemos convocar en el departamento de Antioquia a todos esos grandes valores pensionados que los hay, que hacen música. No sé hasta dónde va a llegar lo del encuentro, cuáles serán las modalidades, los géneros que se van a, a dar allí en ese encuentro nacional, en la convocatoria nacional, pero desde ya nosotros nos atrevemos a que todos aquellos pensionados que hacen arte y cultura, folclor, se inscriban ante nuestra asociación, la Junta Directiva. Aquí en pantalla está el correo de la ANEP. Si es un educador pensionado que toca muy bien un instrumento, por ejemplo el acordeón, el saxofón, la guitarra, que lo manifieste para que entonces hagamos una selección y llevemos una buena gallada, como lo decíamos vulgarmente, a ese encuentro nacional. Una delegación. Una buena Entonces, delegación que va a llegar. eh, va a haber una convocatoria, va a haber, creo que va a haber una revista para los poetas, ¿cierto? Que tenemos escritores, poetas en ese sentido, entonces se está organizando eso, estamos esperando cuando se haga la convocatoria, que aquí en Antioquia también tenemos grandes poetas en nuestra agremiación. Usted lo tenemos ya como cantante de salsa. Entonces, ahí lo vamos anotando, lo vamos a incluir. La batería y el... A la batería. batería, sí, sí, claro. Bueno, y está Camilo, y, ¿no? Y muchos valores. Los pensionados que nos están viendo tienen que animarse para que vayamos a ese encuentro folclórico, artístico, cultural. Muy buena esa iniciativa, pero como también la de presionar a través de la veeduría nacional, la atención en salud y la solución de los problemas que tenemos. Esa veeduría es bastante clave, compañero Gilberto Espina. Bueno, vamos a la coyuntura nacional. Se vienen dando cabildos el pasado 20, hoy es 21 de mayo. Estamos en la 14ª emisión de su programa La Voz del Pensionado. Van 14 emisiones con esta y se han dado en esta semana muchos cabildos, convocatorias, asambleas comunales, muy bueno. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo vio usted lo que pasó en Barranquilla y en otras ciudades, en esas cumbres sociales y políticas? En Medellín hubo también una gran cumbre en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo le parece a usted de esas reuniones? A ver, desde como lo dije por ahí en una de las intervenciones en uno de los programas anteriores, es como desde la organización raizal, según el pensamiento de Falborda, ¿cierto? La organización raizal propia, que es la que nos corresponde desarrollar todos los trabajadores y los sectores marginados de nuestro país. Y esa es una alternativa que nos corresponde fortalecerla. O sea, todas las organizaciones sociales en el barrio, en la cuadra, o sea, en la cuadra tenemos que conversar con nuestros vecinos esencialmente de la importancia que hay de agruparnos y unirnos en torno a nuestros derechos que vienen siendo vulnerables, principalmente los trabajadores, y requiere entonces de ese fortalecimiento para poder llegar. Y yo creo que para el 28 y el 29 estas grandes movilizaciones que se tienen que dar en el país y con una proyección para repetirla el 11 de junio, según el Comando Nacional Unitario, a través de las diferentes centrales. Y los pensionados tenemos que estar ahí como hemos estado
esta vez tenemos que estar más fuertes. Compañero que no tenga la cachucha, por ahí quedan unas cachuchitas para que podamos tener nuestro distintivo. Pero específicamente es cómo unidos los pensionados tenemos que fortalecer esta condición que el país requiere de salir adelante con las reformas sociales. Ya. Yo lo dije también lo dije y lo expresé. Espero que me equivoque, me recuerdo que dije esta palabra, espero que me equivoque, pero no confío en el Congreso. El Congreso va a hacer todo lo posible porque no se logre y no prospere la consulta. Y ahí tenemos todos los mecanismos, pero sin la movilización, si no nos movilizamos, si no estamos en la calle, y aquí hay que retomar la experiencia del movimiento social del 2021, con una garantía que ya lo expresó el presidente, y es que la fuerza pública no va a estar en la calle reprimiendo, como lo han hecho toda la historia de hace 3 años hacia atrás. El movimiento 21, el movimiento social del 21 fue golpeado fuertemente y que hoy tenemos grandes secuelas. Y es importante recalcar que ya la radicación de la nueva consulta popular, que ya no solamente es sobre la parte del trabajo, sino de la salud. La salud, hoy me encontraba un padre de familia en situaciones deprimentes, inclusive que tenemos en familias hoy, todavía en esa vulneración del derecho, en no solucionarle, porque todavía el concepto de la mercantilización de la salud sigue primando y sigue creciendo fuertemente en nuestro país. Entonces, es el momento. Yo lo dije el 18 de marzo, cuando hicimos, el 18 de abril, que hicimos la primera movilización para respaldar los movimientos sociales. Es el punto de inicio y de partida para las grandes movilizaciones que se tienen que dar en el país. La del 1 de mayo fue apoteósica, fue magnífica, fue grande, pero la del 28 y 29 tiene que ser mucho más grande que la del 1 de mayo. Porque si no nos movilizamos, va a jugar otra vez, va a burlarse el poder legislativo nuevamente del pueblo colombiano. Y nosotros tenemos que estar preparados ya y viene otra coyuntura nacional, que es a nivel del poder de las elecciones del 2026. Si el país no aprende esta lección, vamos a tener subyugado más de 500 años más para poder lograr unos cambios esenciales que permitan tener una vida digna. O sea, el momento de la apertura que ha tenido el país es de unas reformas democráticas, pero esa reforma democrática hoy viene siendo impedida por el poder legislativo. Y tenemos que darle la lección a ese poder legislativo, quienes hoy son enemigos del pueblo colombiano. Porque ellos representan el poder que tiene más de 200 años. Ellos representan el poder del narcotráfico que ha transversalizado el Estado colombiano. Y la extrema derecha, que ha venido también asentando que todo es significación de cómo es el capitalismo. El capitalismo significa guerra, el capitalismo significa pobreza, el capitalismo significa es sangre. Y lo estamos viviendo fuertemente a nivel mundial a través de Palestina. Yo digo lo que le interesa es eso. Sin embargo, se presentan luces, pero si esas luces no se presentan como la que vamos a hacer en Colombia, no nos vamos a lograr ser las transformaciones que se requiere en nuestro país, que requiere el continente. Hay que beber de la experiencia que nos dejó, el legado que nos dejó ese gran pensador humanista, como fue el que falleció hace poco, la semana pasada, nuestro Pepe Mujica. Hay que estar viviéndole, leyéndole, porque esos mensajes que él dejó realmente son lo que nos tiene que movilizar fuertemente más. ¿Sí? Hay dos grandes humanistas que tiene Latinoamérica. En la década del 70, el Che Guevara fue uno de los grandes humanistas que hubo. Si uno conoce y se adentra a la historia, pero otro gran humanista que todavía vive, a pesar de que no esté vivo, pero que vive y seguirá viviendo con fuerza, es Pepe Mujica. Hay que beber de ellos, hay que guiarnos por ellos y hay que movilizarnos teniendo como ruta, como brújula, para poder hacer las transformaciones que nuestro país requiere.
Perfecto. Bueno, y el papel que podemos jugar los pensionados en esta consulta, porque tal como van las cosas, el Congreso de pronto ya están diciendo que el ministro del Trabajo no podía radicar el texto de la consulta. Ya están buscando los pretextos para ello. Pero por su parte, pues también nuestros congresistas, el ministro del Interior, el amigo Benedetti, ya están demandando la votación de esa consulta, el hundimiento de la consulta, de lo cual se alegran mucho la derecha, los congresistas de la derecha. Hoy contento porque pasaron de ganar 48 millones de pesos a 52 millones de pesos y ahí sí van pegados de las luchas que hacemos desde las centrales obreras, que hacemos las organizaciones sindicales, ¿verdad? En todo caso, es bueno que el pueblo sepa de qué se trata. Son unas preguntas que algún día, tarde o lo que sea, cuando venga, tarde que temprano, nos van a llegar para resolverla y tenemos que responder así. Por ejemplo, ¿usted qué opina? A ver, la justificación de esta primera pregunta, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas? Que sea el trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Usted qué opina? No, es que ese es un derecho ganado a través de la sangre que dejaron los trabajadores en el siglo XVIII, siglo XIX. Sí, eso no es de ahora, sino que en el país, a partir de la política neoliberal que desarrolló Álvaro Uribe, quitó ese derecho, porque es un derecho internacional, no es un capricho del país, es un derecho internacional para tener una vida digna. Es lo que se conoció en la historia y que se conmemoró el 1 de mayo del 888. O sea, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio que requiere todo trabajador. Entonces, no es, sino es cómo recuperar a partir de la consulta los derechos que han sido vulnerados para los trabajadores en el país. Entonces, hay que respaldar. La segunda pregunta, ¿el recargo nocturno se debe pagar 100% o no? Claro, El recargo de los días festivos, ¿no? Descanso claro. festivo, Porque 100%. eso va a permitir tener una economía fluida. Eso va a permitir que entonces el trabajador pueda tener unas condiciones mucho más favorables y pueda tener unas condiciones para la familia, porque hay unos ingresos, hay mayores ingresos, ¿sí? Y los ingresos, acordémonos lo que expresaba Bayona en los encuentros anteriores, cómo en estos 30 años, cuántos billones de pesos se ganaron los empresarios a partir de haber quitado estos derechos a los trabajadores, ¿cierto? Entonces, cómo recuperar realmente en ese sentido la dignidad del trabajador para poder sostener en condiciones dignas a la familia. Entonces, repito, entre mayor recurso tenga una familia, puede resolver mayores condiciones. Y si en el país hay flujo del dinero, va a haber flujo de la economía y por lo tanto la economía va a ser mucho mejor para nuestro país. La Entonces, tercera pregunta, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Por qué votar sí esa pregunta? claro, porque eso va a permitir integrar más, principalmente a estas empresas y microempresas que hoy, a partir de muchas han fracasado casualmente por la usurpación que tienen los bancos. La usurpación que tienen los bancos. Pero si hay una tasa de interés baja que le permita garantizar la dinámica y que permita tener condiciones eh, en su producción, pues va a haber mucho más demanda y eso va a posibilitar entonces que se maneje la economía. Aquí hay una transversalidad con la economía y eso tenemos que tener bien claro. Y la transversalidad de la economía es que va a tener mayor economía en nuestro país. Entonces, no van a ser unos cuantos y no va a ser una situación limitada a partir de la empresa, microempresa, del pequeño productor, sino que va a haber una garantía mucho mejor para que la producción pueda tener mucho más posibilidades de llegar a mucho más gente. Y una pregunta, la cuarta, que tiene que ver con las señoras en periodos menstruantes, incapacitantes. Caramba, que les den su permiso para atender su enfermedad, porque es una enfermedad. ¿Usted qué opina de esa pregunta? Eso es dignidad, eso es darle dignidad a la mujer y darle dignidad a realmente en las condiciones difíciles que en un momento determinado se presentan.
Le pasa es que el capitalismo es deshumanizante. El sistema capitalista es deshumanizante y yo voy a recalcar eso. Y aquí lo que se trata es de cómo humanizamos y cómo dignificamos el ser, el ser en unas condiciones difíciles que se presentan en un momento determinado. Por eso entonces yo le decía a unos padres de familia que me preguntaban casualmente, una madre de familia, si tú tienes unas condiciones de salud dignas, vas a poder atender entonces tu familia en condiciones dignas. Pero si tú una situación muy difícil que se te presenta, ¿cómo vas a atender tu familia para poder resolver tu situación familiar que se presenta en ese sentido? Entonces, aquí la dignificación de la persona, ¿cierto? Es la humanización de la persona en un derecho, ¿cierto? En un derecho vital y fundamental que es la salud. Una pregunta clave, que por cada 100 trabajadores, las empresas tengan que contratar a 2 personas con discapacidad. Yo no diría siempre, yo diría, para las grandes empresas que han sido usurpadoras del trabajador, debería ser por cada 500. Pero bueno, está planteada por cada 100, ¿sí? Para las grandes, en el caso de empresas multinacionales, que es donde más hacen la usurpación del trabajo de los trabajadores. Y eso es también dignificar al otro que tiene unas condiciones mínimas. No es excluirlo, es incluirlo dentro de unas condiciones de trabajo que pueda resolver sus propias necesidades. Aquí es cómo logramos, a partir de la consulta, lograr que se vinculen a la sociedad y se vinculen a la fuente de trabajo otras personas que tienen unas condiciones difíciles, pero que también aportan al desarrollo de nuestro país. Una pregunta que tiene que ver con los aprendices, los estudiantes, los jóvenes del SENA, que en las empresas no las exploten, que hagan su contrato laboral. ¿Cómo ve esa pregunta? No, es magnífico, porque eso va a permitir que un estudiante del SENA pueda dar con mayor fuerza, ¿cierto? Pueda dar con conciencia, dar todas sus condiciones del saber específico que tenga, de sus condiciones laborales que tenga, ¿cierto? A partir de un estímulo. Y así va a poder trabajar con mucho más, con mucho más ahínco, con mucho más y fortalecer, porque a la vez eso le va a servir fortalecer a la empresa donde está, ¿sí? Porque va a llegar con unas condiciones de saber fundantes que le permita aportarle a la empresa para poder que la empresa se desarrolle, ¿sí? Y que el desarrollo de esa empresa va a tener mucho más garantía, no solamente para el aprendiz, sino para todos los trabajadores y para la sociedad colombiana, porque va a haber mucho más garantía en ese sentido de lo que está presentando a la población o al país. La pregunta número 7 tiene que ver con las personas que trabajan con plataformas de reparto, que a esas personas acuerden un tipo de contrato y le garanticen el pago de seguridad social y cierta estabilidad. Eso ¿Por es qué lo no es más, así? esa condición de trabajo que se le dio, porque aquí se ha presentado es para la subsistencia. Este tipo de personas que trabajan en este campo es para la subsistencia. Cómo lograr subsistir, pero no cómo lograr tener unas condiciones dignas, ¿cierto? En el trabajo. Y esa es recuperar eso también ahí, ¿cierto? Cómo a partir de esto los monopolios grandes del mundo exprimen a los sujetos, exprimen al ser humano. Y es aquí recuperar la dignidad del ser humano, pero recuperar la dignidad en el trabajo, ¿cierto? Cómo poder garantizarle desde ya en esas condiciones que tenga su perspectiva de lograr un derecho que es la pensión, A su propósito, perspectiva de lograr un derecho que es la salud. ¿Sí? propósito de dignidad, el trabajo agrario, los trabajadores agrarios son súper explotados. Esta pregunta número 8 tiene que ver con la protección a esos trabajadores agrarios. ¿Cómo le parece? Salario justo y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores agrarios. La fuente de la economía está en el campo. La base de la economía está en el campo. ¿Sí? Y si nosotros vemos pueblos grandes como Vietnam, que está cumpliendo 50 años de haber salido de la explotación capitalista, ¿cómo lograron ellos salir adelante?
es a partir del campo. Pero ¿cómo lograron salir del campo? Es logrando la cualificación y la dignificación del campesino como un ser esencial que tiene el país. Y en nuestro país mucho más. Y en nuestro país mucho más por la diversidad que tenemos de los pisos térmicos. O sea, nosotros es para que fuéramos un país exportadores a partir de los diferentes pisos térmicos que tenemos. Pero no, desafortunadamente el campesinado a partir y haciendo el enlace con una de las anteriores preguntas en darle garantía, por lo menos a partir de los créditos, ¿sí? De los créditos, y el campesino por eso muchas veces fracasa porque no tiene la garantía de poder financiera a través de unos créditos con unos intereses que realmente le puedan permitir salir adelante. Entonces, si hay mayor producción en el campo, por lo menos la canasta familiar rebaja. Y eso es lo que tenemos que mirar. Eso es lo que hay que mirar. Pero no, las grandes empresas lo que hacen es explotar al campesino. Primero, que no tienen un salario. Primero, que no tienen prestaciones sociales. Segundo, le roban la producción muchas veces. Para ellos, entonces, las grandes cadenas de almacenes usurpar y encarecer la canasta familiar. Entonces, lo que tenemos que es lograr lo contrario. Por eso hay que darle esa fuerza al campesinado para poder que uno, cuando va a un pueblo, uno come una fruta muchas veces no tan contaminada como la encontramos en la ciudad. ¿Sí? Porque Sí. otro aspecto son los herbicidas. Y herbicidas que impusieron a partir del Tratado de Libre Comercio en el país. Aquí tenemos, por eso dentro de la nueva propuesta que hay es cómo producir nuestro propio herbicida en el país, porque tenemos las condiciones técnicas, tecnológicas, científicas para poder tener nuestra propia. Y eso ayuda económicamente también porque reducen los costos de los productos que se van a implementar. Y es ahí donde tenemos que darle nosotros fuerza a esta consulta en estas preguntas dadas que tú estás presentando. Punto 9. Evitar la tercerización, la intermediación laboral para que no se sigan violando los derechos laborales de estas personas. Las empresas no contratan directamente, sino a través de terceros. ¿Cómo le parece? No, es que es como acabar con esa figura que montaron de las cooperativas. O sea, cogieron la figura del cooperativismo, desviando su filosofía, desviando su propósito, ¿cierto? Montando empresas con esa figura para poder contratar al otro. ¿Cierto? Y dentro de ese contrato, mire que en condiciones laborales no favorables, las prestaciones sociales no se le garantizan al trabajador, ¿sí? No hay una garantía de estabilidad laboral, que por eso entonces no va a lograr si contrato de 3 meses, contrato de 5 meses, contrato de 6 meses. Eso hace enfermar al trabajador también, porque no trabaja con entusiasmo. Tal vez por la subsistencia, tal vez por lograr cómo sobrevive, porque tiene la familia. ¿Cómo va entonces a garantizarle una vida a la familia en este tipo de condiciones? Y eso hay que acabarlo, porque esa es una política totalmente neoliberal. No se, no se te escucha. Sí, la pregunta número 10 es muy interesante. Es la que habla de que el Estado, el gobierno le dé seguridad social a periodistas, a los artistas, deportistas, conductores y otros trabajadores informales. Eso no existe en el país. Entonces, caramba, es una medida socialista, pero que se dé, que el Estado le brinde una seguridad social a este tipo de personas. ¿Cómo le parece? No, es que es lo que yo he dicho varias veces, la dignificación del ser humano. Y la dignificación del ser humano en unas condiciones favorables que le permita realmente tener en su trabajo, ¿cierto? Y aquellas que tengan limitaciones, por lo menos porque casualmente dentro de la apertura económica que se dio y que la Constitución del 91 fue la que dio esa posibilidad de la apertura económica a partir de la implementación de las políticas neoliberales, casualmente hace crecer la informalidad. ¿Y la informalidad qué es? Es la manera de subsistir. Es la manera de subsistir. Y la manera de subsistir, entonces, en condiciones
inhumana, en condiciones infrahumanas. Hoy aquí es garantizarle a esa persona que ha tenido esa manera de poder subsistir en mejores condiciones, mejores, de una vida mucho mejor. Entonces, es reconocerle a ellos, ¿cierto? Poder tener cuántos artistas en el país, ¿cierto? Que han muerto, pero solamente han muerto en condiciones desfavorables. Las familias quedaron en la calle, en deportistas, que no hay una cultura de organización real sobre la explotación que tienen los artistas y los deportistas también en el país, porque no hay una política de reconocimiento y de desarrollo realmente hacia el deporte. Nosotros tenemos potencialidades en el deporte, tenemos grandes potencialidades en el artista, pero no están canalizadas casualmente por esto, porque no se le garantiza realmente sus condiciones de las prestaciones sociales, no se le garantizan sus condiciones de realmente tener una vida más digna y mucho mejor para él y su familia. La pregunta número 11 es clave. La pregunta número 11 se refiere a los contratos indefinidos. Que haya contratos indefinidos y no como los que se dan hoy a destajo. Contratan por 8 meses, luego los echan y los dejan en noviembre, diciembre y los vuelven a enganchar en febrero. Ese tipo de contratos leoninos, como se puede llamar, deben acabarse. Que haya contrato a término indefinido. ¿Cómo le parece esa propuesta? Es la recuperación del derecho. Aquí hay que recuperar el derecho al trabajador, ¿sí? Porque eso les va a garantizar tener la estabilidad, y al tener la estabilidad va a tener la garantía de otros derechos como es la pensión, la garantía del derecho a la salud, ¿sí? Entonces, por eso está relacionada las últimas cuatro preguntas con lo de la salud, que es la nueva acción que hace en la presentación de esta consulta que se está presentando para el país. El Entonces, bono pensional. El bono, la pregunta, perdóname, ¿qué iba a decir, Gilberto? Tranquilo. bueno, es cómo garantizarle, ¿cierto? Cómo garantizarle al otro sus condiciones de vida digna. Claro A que sí, partir de sí eso. es. A Pero, partir y de un allá contrato. la Sí, consulta popular apunta a eso, de claro. dignificación del trabajo en Colombia. Y a propósito de eso, la constitución de un fondo para el reconocimiento de un bono pensional a los campesinos y a las campesinas. Es la pregunta número 12. ¿Cómo le parece? Magnífico, magnífico, porque es que hoy no solamente al campesino, sino a pesar de que en la reforma laboral, pensional, se le garantice un bono a 4 millones de adultos mayores, realmente tiene que ir en la perspectiva de cómo garantizarle no un bono, sino una pensión a estos que han sido excluidos de la sociedad, aquellos que han sido marginados en sus derechos en la sociedad. Entonces, darle garantía esto al campesino es darle garantía a la productividad en nuestro país, es darle garantía a la familia campesina de nuestro país. Y eso le va a permitir también no dejarse llevar por el narcotráfico, porque de otra manera en que ha absorbido el narcotráfico ha sido casualmente por esto, porque él tiene que subsistir. Y la manera de subsistir, yo encuentro una forma de cómo entonces garantizar la comida. Aquí también es poder contrarrestarle en ese sentido. Por eso es que no quiere que prospere la consulta y que prosperen las reformas sociales. Esas son las 12 preguntas iniciales, las que se habían presentado por parte del señor presidente de la República y los ministros el 1 de mayo, y que ya sabemos lo que pasó con eso. Pero ahora muy inteligentemente el presidente Gustavo Petro y los ministros le han incluido, le han agregado, adicionados 4 preguntas que tienen que ver ya con la reforma a la salud. Hasta aquí hemos hablado de la reforma De la laboral, reforma. y enseguida se viene la reforma a la salud, que de eso nos ha hablado Herman Bayona, quien es el estructurador del acuerdo 03 de FECODE con el gobierno nacional, y que ha estado atento asesorando la reforma a la salud. Y son las preguntas, para sintetizarla, pues una pregunta 13 que habla de los medicamentos, ¿verdad? Que el gobierno nacional los compre y los produzca. Luego viene que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, que se transformen en gestoras de salud, y que el ADRE le pague directamente a los hospitales, el ADRES, y no las EPS. La 15 está de acuerdo que se garantiza a los colombianos un modelo de atención preventivo y resolutivo. Y la 16, en establecer un régimen laboral especial que garantiza a los empleados
y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo. ¿Qué opinión le merecen estas 4 preguntas relacionadas con la salud? Gilberto Ospina Marroquín, presidente de ANEP, hoy invitado especial, como siempre, aquí en La Voz del Pensionado. Ya lo he dicho, es la recuperación del derecho fundamental y esencial vital, que es la salud, ¿sí? Que no prosperó en el Poder Legislativo, la reforma de la salud, casualmente por esa política que hay de mercantilización. O sea, la privatización de la salud es lo que no ha hecho que inclusive todavía encontramos personas que mueren en las puertas de los hospitales, porque no hay esa garantía. Y eso entonces es el monopolio. Por eso la multinacionales farmacéutica a nivel internacional, empostrada en el país, son las que no han permitido que realmente tenga una fluidez en la medicina, ¿sí? Y aquí es como garantizarle. Y entre la propuesta que está es que tenemos condiciones, no solamente en el campo, sino en la farmacéutica, tenemos un potencial humano, técnico, tecnológico, científico. Tenemos las condiciones objetivas para que se produzca la medicina. No solamente la medicina, no la medicina alternativa. La medicina alternativa que tenemos una gran potencialidad en nuestro país. En el Cauca, es allá donde tenemos que ir, ¿no? Y allá donde tiene que estar la base de esa medicina alternativa, porque nuestros indígenas son las que tienen esa esencia fundamental y no a través de medicamentos que hace la occidental, ¿cierto? Degenerar también el cuerpo humano. Entonces, es ligar esas dos a partir de que logremos esta consulta y que logremos esa transformación en la salud y en el trabajo, vamos a tener mejores condiciones para el país. Vamos a tener mayores fuentes de trabajo. Vamos a tener mucho mayores condiciones de vida para la población colombiana. Perfecto, bueno, ya usted lo mencionó, hay una agenda de movilizaciones, 28 y 29, un paro nacional. Cuénteme, presidente, ¿cómo va a ser la participación de la ANEP, de los pensionados activos y retirados, en esta jornada de movilización 28 y 29 de mayo? Como hemos estado siempre, es un buen equipo que nos movilizamos y hacemos el llamado para aquellos compañeros, movilicémonos unidos, juntos, a través de nuestra pancarta, a través de nuestros distintivos como pensionados, todos los pensionados de los diferentes ramos, en el caso de Medellín, a través de la Federación Mixta de Pensionados de Antioquia. Con nuestras pancartas estaremos ahí y vamos a estar esos 2 días con fuerza, con energía, que nos encontramos todavía vigorosos, ¿sí? Omar, ese día bastante con tu cachucha ya y con tu sudadera de la ANE, para que logremos visibilizar más nuestra organización. Pero invitamos también a los pensionados. Yo le hago un llamado a los pensionados que tienen dificultades de salud, que tienen unas limitaciones, ¿cierto? Que no puedan movilizarse todos los familiares nuestros, que no puedan movilizarse, por lo menos lleguen cerca a donde va a terminar las movilizaciones para que la fuerza no los escucho, caramba. Le tengo una buena noticia, presidente. Tengo por aquí en pantalla al doctor Herman Bayona. ¿Cómo estás? Te habla Gilberto Ospina, acá de Medellín. Herman Bayona, como lo decíamos, ha estado al pie de la constitución del acuerdo de la creación. Soy testigo porque me senté al lado de él cuando era ejecutivo de FECODE. Ese trabajo intenso que ha hecho el doctor Herman Bayona para el mejoramiento de la prestación del servicio médico a los maestros, pero también ahora está atento a lo que tiene que ver con la reforma a la salud. Doctor Herman, tengo por aquí al presidente de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia, Regional Antioquia, Gilberto Ospina Marroquín. Su saludo a todos los oyentes del programa La Voz del Pensionado. Bienvenido, doctor Herman Bayona. Hola Omar, hola Gilberto, un gusto estar con ustedes y obviamente con todos los pensionados que están escuchándonos. Gracias, Herman, y un saludo bien fraterno y de fuerza para salir adelante.
Qué alegría tenerlo aquí. Ustedes la noticia, hemos visto en RTBC, en los canales públicos de televisión y de radio, de Señal Colombia, RTBC también, está usted hablando del tema interesante y tema coyuntural, el nuevo texto radicado el pasado 19 de mayo ante el Senado de la República, que contiene ya 4 puntos relacionados con la salud. Tenga la bondad, nos explica bien cuál es la justificación de esos 4 puntos. El primero, que tiene que ver con los medicamentos. ¿A qué se refieren estos puntos y por qué? ¿Qué hacer? ¿Cómo apoyar esta consulta, doctor Herman Bayona? Bueno, Omar Gilberto, mire, lo primero que hay que explicar es por qué se incluyeron estos 4 puntos. Sí. Y realmente allí hay que dejar claridades en que existe definitivamente una mezquindad, una falta de atención por parte del Senado a los problemas del pueblo colombiano, a los problemas del pueblo trabajador, a la salud del pueblo trabajador. Y han archivado en una ocasión, a pesar de que ha sido discutida la reforma a la salud y aprobada 4 veces en Cámara, pues cada vez que pasa la Comisión Séptima, allí le ponen todo tipo de trabas. La correlación de fuerzas definitivamente plantea que va a ser nuevamente archivada la reforma a la salud y que va a tener todo tipo de trabas, igual que la reforma laboral. Digamos que las discusiones que se han llevado a cabo en el Senado son discusiones no igualitarias, nada democráticas, en donde se le ha dado valor exclusivamente a aquellos que defienden el sistema de salud actual, defienden realmente más que el sistema de salud actual, defienden los intereses de las EPS, defienden los intereses económicos de las EPS y de los intermediarios de la salud, de los gestores farmacéuticos. Por eso es que se creó en medio de toda esta situación y de esta crisis, este grupo creado por la ANDI, por la salud de los colombianos, o sea, un grupo empresarial que se reúne con algunos falsos técnicos y algunos médicos que se han vendido a esta idea para seguir defendiendo los intereses económicos de las EPS. Ante esto, pues es evidente que se requería una situación similar a la de la consulta de la reforma laboral, y por eso se incluyen estos 4 puntos de la reforma de la salud. La verdad, nosotros hubiéramos querido que hubiera sido incluida en la anterior solicitud de consulta. Pero es muy importante decir que es el único camino que nos deja el Senado, que hay una polarización no entre izquierda, derecha, entre la oposición y el gobierno, no hay una polarización entre el Senado, que está respondiendo a intereses económicos y políticos distintos, que le da la espalda al pueblo, y el pueblo, que tenemos necesidades de ser atendidos en salud y tener mejores condiciones laborales. Dicho esto, pues sí, se incluyen estas 4 preguntas, ¿no? Creo que la más importante, sin duda, es la que corresponde a el núcleo o la almendra de la reforma a la salud, que es el manejo de los dineros en la reforma a la salud. Son los 100 billones de pesos. ¿Cómo? Doctor Herman, ¿qué ventajas hay con que la ADRES sea la que maneje las finanzas, el presupuesto de la salud y no las EPS? Bueno, es precisamente, esa es la almendra. ¿Cuál es el punto? La reforma a la salud plantea que las EPS continúen haciendo lo que vienen haciendo desde hace 30 años, se han venido perfeccionando, la administración, las auditorías, la referencia y contrarreferencia, todo un tema administrativo, pero que no manejen dinero, porque es que el sistema actual está en crisis porque el dinero llega a ellas y porque ellas hacen con el dinero público de la salud lo que se les da la gana, literalmente.
Y entonces han desfinanciado el sistema y vemos todos estos escándalos de corrupción que esconden los medios que antes los publicaban, pero ahora para defender a las EPS, pues esconden toda esta situación de corrupción, no le dan el bombo que requeriría un desfalco de más de 30 billones de pesos. Eso es una locura. Creo que no ha existido un desfalco como este en toda pues, la historia de Colombia, de un acto de corrupción de estas magnitudes. Y sin embargo, pues lo siguen defendiendo. Entonces, ¿qué hace qué dice la pregunta? Hombre, que la plata pase directamente desde la ADRES hacia los hospitales y clínicas, que exista el flujo de recursos que se requiere para darle atención y garantizar la atención de todos los colombianos, no solamente en las grandes ciudades, sino en los territorios lejanos, en la ruralidad, que es donde menos hay atención en salud, y esto permitiría obviamente fortalecer tanto la red pública como la red privada, como la red mixta. Es importante decir que la red pública en Colombia solamente alcanza el 20% del total de los hospitales y clínicas que hay en el país. El 80% son privados. Entonces, se fortalece todo. Y es importante también decir ahí que es falso que se esté estatizando la salud, todo lo contrario. Si van a persistir los hospitales y clínicas privados y se van a fortalecer, pues se va a fortalecer toda la red en particular. Entonces, ese es el principal punto. Llega el dinero, no lo pueden manejar, podemos tener mecanismos o generar mecanismos para hacer control sobre los dineros, sobre cómo se gasta los dineros en salud. Se pueden generar elementos de facturación que ya vienen siendo desarrollados a través del Ministerio de Salud para que efectivamente existan facturas. Es que los hospitales y clínicas facturan, pero las EPS no. No sabemos en qué gastan el dinero. Y entonces los colombianos, cuando son atendidos, pues no recibimos para contraprestación nada. Entonces tenemos derecho a saber exactamente cuánto se gastaron en uno, qué le hicieron, todas esas cosas, y que existan mecanismos de control efectivos a través de la DIAN, de la ADRE, de una facturación electrónica que le permita a uno seguir en línea quién y cómo se gasta el dinero en salud. Yo lo saco del tema un poquito y luego sí, a entrar, porque este tema del manejo financiero de la salud tiene que ver con nosotros también. Y usted ha manejado un tema muy importante, el tema del manejo de los recursos de la salud del magisterio por parte de Fiduprevisora. ¿Tiene algo que ver con esto también? ¿Sería una posibilidad de que los dineros no los maneje Fiduprevisora, no los manejen las EPS, sino la ADRE, siempre, para poder garantizar a los maestros una mejor atención en salud? Pues realmente en la medida en que se van eliminando intermediarios financieros, se puede tener mejor control sobre el sistema de salud. Eso es importante decirlo. De tal manera que en algún momento, digamos que se hicieron algunos cambios en el modelo de salud y en el sistema de contratación del régimen especial de los maestros, pero en la medida, y se eliminaron ya unos intermediarios, que fueron los famosos operadores. Ahora tenemos el fondo del magisterio que no puede manejar el dinero y por eso lo entrega en un encargo fiduciario a la fiduprevisora. Lo ideal es que existiera algunas modificaciones a la ley 91, pero esto es un tema de discusión distinto, en donde finalmente existiera una estructura que permitiera que esos dineros llegaran con mayor celeridad. Incluso nosotros habíamos propuesto que la ADRES también participara del modelo de salud del magisterio, pero no fue posible por temas administrativos y cómo sería eso, pero la ADRES estaría en capacidad perfectamente de que llegara el dinero a la ADRES y fuera la ADRES la que pagara en el régimen especial también la atención de los maestros. Usted ha estado muy al frente de ese acuerdo 03 que hoy nos rige en el modelo de salud.
¿Cree usted que ese problema financiero que tiene Fiduprevisora está afectando la prestación del servicio médico? ¿Se están muriendo los maestros, los beneficiarios? Allí hay una serie de cosas que son muy importantes dejar claro. Si es que el modelo 0003 no ha terminado de ser implementado. No hay un modelo preventivo todavía implementado. Y esto ocurrió porque para poder evitar que existieran grandes dificultades en la transición, muchos o la gran mayoría de los operadores dejaron sus clínicas, sus IPS contratadas para hacer la atención primaria, y esto lo que generó fue que ellos hicieran integración vertical y derivaran en la cápita y en un aumento del gasto por evento, es decir, contratación por evento en hospitales y clínicas, y eso aumentó el gasto. Y obviamente no se ha logrado controlar, en tanto la Fiduprevisora todavía no ha logrado el control de las auditorías, de la facturación y de todos los mecanismos de control. Pero eso es un proceso que lleva un tiempo, y por eso incluso nosotros en la reforma a la salud nos planteamos un tiempo de transición de 2 años. Para el magisterio ha sido bien difícil porque, digamos, es un tiempo muy corto, y porque había una premisa fundamental, y era que no se cortara en ningún momento la atención, la parte asistencial hacia los maestros y a todos los afiliados del FOMAC. El doctor Germán Bayona, si me corrige si me equivoco, jefe de cirugía del Centro de Investigaciones Oncológicas. Todavía Sí, no es. señor. Es vicepresidente Sí, de la Federación Médica Colombiana. sí, Vicepresidente. señor. Sí, señor. Sí, va a ser de vicepresidente. Y algo muy importante, conocedor del acuerdo 03 que rige el contrato de salud del magisterio, ¿sí o no? Estructurador de ese acuerdo. Bueno, ahí hay un punto de debate. Unos dicen que Fiduprevisora no está quebrada, que es mentira. Otros dicen que sí, que tiene un déficit. ¿Eso es verdad o qué? ¿Tiene déficit la Fiduprevisora? No, los dineros, digamos que la disponibilidad presupuestal existe, está planteada allí. Hay dinero, solamente que ha existido un mayor gasto del presupuestado inicialmente. Entonces, eso ha generado dificultades, pero hay disponibilidad presupuestal, y por eso se hicieron varios traslados para poder garantizar eso. Lo que sí existe es un atraso de los pagos de la Fiduprevisora a los prestadores, a las IPS, y eso genera obviamente unos trastornos allí. Y está dado porque la Fiduprevisora no tenía las capacidades técnicas, o no ha desarrollado las capacidades técnicas, y ha venido tercerizando todo. La recepción de las facturas, la auditoría a través de DIG, y eso ha generado retrasos, porque DIG, a pesar de que es una empresa con gran experiencia, que llevaba mucho tiempo, que conocía el modelo, pues tampoco ha sido costo efectiva para poder hacer un adecuado manejo administrativo financiero de los recursos de la salud en el magisterio. Pero es subsanable, y digamos que si uno logra un control adecuado de la atención primaria, si logra, como ya viene planteándose, un tarifario, si logra una contratación adecuada, si se cambia la contratación de las cápitas y se exige que en las cápitas se haga lo que se requiere, porque es que las cápitas de la atención primaria no son solamente para la consulta de medicina general, no, es para hacer los controles de los hipertensos, los planes de los diabéticos, para evitar que la gente se enferma, para hacer temas de nutrición, para incluir en el SST, por ejemplo, programas de atención de la voz, osteomusculares. Las lumbalgias de los maestros es pan de nuestro de cada día, y resulta que pues se pueden evitar. Entonces, en vez de terminar en una cirugía de columna, pues hacer fisioterapia, eso es lo que se requiere. En vez de tener un paciente infartado, controlar la hipertensión y la diabetes es lo que se necesita. Entonces, porque disminuye los costos, pero además mejora la salud de las personas. Entonces, ¿Cómo está el tema de los medicamentos?
El tema de los medicamentos, cuello de botella en estos contratos. ¿Cómo está el tema de los En, medicamentos? en los medicamentos, igual que, digamos, en el sistema general, es un problema muy grande porque y por eso esa pregunta en la consulta, es el 40%, entre el 40 y el 50% del total del gasto en salud. Y esto ocurre porque, digamos, se hace intermediación sobre los medicamentos, sobre esos gestores farmacéuticos. Entonces se le compra al gestor farmacéutico que le está comprando a los laboratorios. Y esa intermediación aumenta los costos y en el caso del sistema general ha aumentado los costos hasta el 200% del valor de un medicamento. Eso es una locura total. Y a eso agréguele que se ha aumentado la formulación por cuenta del evento. Entonces, digamos que a pesar de que son los mismos médicos, son los mismos pacientes, se aumentó la formulación y uno no entiende por qué. Entonces, sí se requieren unos mecanismos de distribución para hacer asequible a todos los maestros, en el caso de los maestros y a la población general, mecanismos para poder acceder a los medicamentos. Pero lo que no puede ocurrir es que exista todavía intermediación a través de los gestores para la compra de medicamentos. Por eso la pregunta La 13. claro, la pregunta dice, compra central y o fabricación por parte del gobierno. No podemos fabricar ahora, es evidente. No tenemos las condiciones técnicas y desmontaron la industria farmacéutica en Colombia. Pero haciendo compras centrales y, digamos, garantizando y empezando a mejorar las condiciones técnicas para poder retomar la industria farmacéutica nacional y disminuiría obviamente el costo de los medicamentos, que es una situación muy crítica. Esa es la pregunta 13, por eso es fundamental que esa La 13. pregunta. Es muy importante la pregunta que dice que si estamos de acuerdo con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna. Es que ese es el problema. Yo acabo de venir a la farmacia. Me dan 3 medicamentos a una familiar. No, faltan 2. Ajá, ¿y cuándo los entregan? No, venga a averiguar. Pero tiene que venir personalmente a averiguar. Ni siquiera lo permiten averiguar por teléfono, ni se lo traen al domicilio. Ese es un gran problema. Entonces, fijémonos los educadores pensionados, cómo nos favorece esta pregunta número 13. ¿Por qué tenemos que votar positiva, verdad? Entonces, sí, entonces ahí sí, tenemos que votar positivamente esta pregunta que nos favorece a los maestros pensionados, activos, retirados, todos. Sin duda. Hay una pregunta clave aquí también, doctor Herman Bayona, es la que tiene que ver con la atención primaria en salud preventiva y resolutiva con ampliación de servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto. ¿En qué consiste esa propuesta? Esa también es un elemento fundamental en la reforma de la salud. Mire, ningún modelo de salud del mundo es sostenible en el tiempo desde el punto de vista económico, financiero, de manejo del riesgo en salud, si no se hace atención primaria. Que es lo que yo te decía, o sea, si tú no atiendes, evitas que la gente se enferme de diabetes, si no evitas que la gente tenga hipertensión, o si ya tienen hipertensión y diabetes, si no lo controlas para que no llegue a una insuficiencia renal, a un infarto, a un accidente cerebrovascular, pues terminas atendiendo al paciente y aumentando el costo, porque tienes que atender el insuficiente renal o al paciente con ACV que tiene una carga, el ACV es un accidente cerebrovascular, que tiene una carga social muy grande, porque es que un paciente con accidente cerebrovascular no solamente tiene costos en salud, sino que afecta a toda la familia. Pone a alguien a cuidarlo todo el tiempo, permanentemente, porque queda dependiente. Entonces, no solamente son los costos económicos, sino son los costos en sociales, son los costos en salud. Y eso solo se logra si se hace promoción y prevención, predicción, detección temprana. Nosotros tenemos una morbimortalidad, una mortalidad por cáncer muy alta porque nosotros detectamos muy tarde el cáncer. El cáncer es curable, pero en Colombia se mueren muchísimas personas por cáncer, de cáncer gástrico, cáncer de colon o el cáncer de mama, porque no se detecta a tiempo.
y no se detecta a tiempo porque no tenemos un modelo preventivo. Es increíble, por ejemplo, que una mujer tenga que ir a un médico para que le mande una citología. No, el sistema de salud tiene que ir a buscarla. ¿Cómo así usted no se ha hecho la citología este año? Venga y se la hacemos. No, o que la mujer tenga que ir al médico para que le ordenen una mamografía. Eso lo puede ordenar una enfermera jefe o parte de las personas que están en el modelo de prevención. Un auxiliar de enfermería que sabe que no se ha hecho la mamografía este año. Pues hombre, señora, venga, hágase la mamografía, por favor. Y listo. Y entonces se hace mayor detección. Pero la gran mayoría de los cánceres se están detectando de manera tardía. Entonces, de eso se trata el modelo preventivo y predictivo, que nosotros gastamos menos del 5% en el modelo actual, en dinero, del total del monto de salud. Un modelo predictivo y preventivo permitiría que se aumentara el gasto para esa porción de la atención en salud hasta un 30%, lo cual disminuiría a la larga el costo de la atención de enfermedades graves. ¿Sí? Claro, eso requiere un tiempo. Eso requiere que al principio se genere una demanda inducida, porque entonces yo voy a ir a donde está el médico, el paciente, y pues, si yo le hago exámenes, seguramente le voy a encontrar alguna enfermedad y entonces me va a generar al inicio un aumento del gasto momentáneo. Pero a la larga, si yo detecto tempranamente, disminuye el gasto después. Correcto. La pregunta ¿Ven? 14 se refiere a los trabajadores de la salud tercerizados. Ahí se pide que se vote sí para que estos trabajadores tengan mayor estabilidad y dignificación. ¿En qué consiste esa pregunta? Esa pregunta creo que para nosotros es de lo más importante, sobre todo para la Federación Médica, como representantes del gremio, por varias razones. Lo primero es que hay que decir que nosotros estamos sometidos a digamos, agresiones permanentes porque nosotros, digamos, somos la cara del sistema de salud y somos todos los trabajadores, no los médicos, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, hasta los celadores, son sometidos a agresiones permanentes todo el tiempo porque son la cara del sistema de salud y si les niegan servicios, pues ¿a quién hay que gritar? Al que tenga enfrente, realmente. Entonces, somos sometidos a agresiones. A riesgo biológico, ¿ustedes se acuerdan del COVID? ¿Cuánto nos morimos atendiendo pacientes con COVID? Para pacientes con hepatitis, con gripa, todo el tiempo estamos, digamos, expuestos a bacterias y a virus permanentemente. A riesgo físico, a las radiaciones, a extensas jornadas laborales. Trabajamos, la gran mayoría de los trabajadores de la salud trabajamos casi entre 14 y 16 horas diarias, horarios nocturnos, posturnos. Entonces, lo mínimo que nosotros exigimos es un régimen especial, un régimen laboral especial, no un régimen como el de los maestros, sino un régimen laboral especial que nos reconozca que estamos sometidos a eso y que se nos garantice contratos laborales dignos, que tengamos derecho a pensión, a salud, a descanso. De las formas de contratación depende la calidad con que nosotros atendamos a la población colombiana. Gilberto, Yo contaba una cosa, para contarte una cosa, es que, por ejemplo, sí, yo lo denuncié precisamente en la Comisión Séptima del Senado, una EPS hacía la evaluación de sus médicos en urgencias y resulta que les ponían unos estándares de atención. Estándares es número de pacientes que atiende diariamente. Entonces, sí, en señor. triage, un médico tenía que atender 80 pacientes en 6 horas. Eso da 4 minutos por paciente. Oye, Imagínense Víctor, cómo, entiendo. eso ni siquiera una producción en línea de zapatos, de Empanada, unos, bollo. exacto, de empanadas, exacto. Hombre, estamos salvando vidas, atendiendo Sí, personas. señor. No puede ser así. Entonces, está medido a través, como si fuéramos, digamos, una línea de producción.
y no por estándares de calidad, si atendimos bien o no al paciente, si le dimos bien el diagnóstico, etcétera. Es un absurdo. Entonces, las formas de contratación afectan gravemente la forma en que nosotros tratamos a los pacientes y la autonomía profesional, porque eso dice, mire, no formule dos copias. Ah, pero es que, no, que las formule el especialista. Claro. Y entonces ahí se acumula porque usted va al especialista y pide una cita para el especialista y se la dan en 3 meses. Y ya después de que le hagan la endoscopia, otros 3 meses paciente para que se muere o se aburre. Exactamente. Ese es básicamente la esencia del tema del régimen especial para nosotros. Pero además, realmente, en el sector salud es donde más se han pauperizado las condiciones laborales de los trabajadores. Gilberto, Y somos sometidos a vejámenes, literalmente, esclavizados. Y entonces, pues es hora de que tengamos esto, toda la a vida. través de esa pregunta. No le quitamos más tiempo, pues sabemos que está ocupado y ahorita nos cuenta qué hacía en el Ministerio de Educación. Gilberto Espina, te inquieto para el doctor Herman Bayona, que es del Colegio Médico de Bogotá, amigo de los maestros, asesor de FECODE en materia de salud. ¿Te inquieto, Gilberto? Una inquietud, doctor Yerma. Está planteado la libre escogencia de los educadores para la prestación del servicio. ¿Qué claridad nos puedes dar ahí en ese sentido yo lo considero como un aspecto fundamental para el derecho que tenemos de escoger? Gilberto, eso es muy cierto, pero mire, no para el régimen especial, para el sistema general, para todo el mundo. La libre escogencia tiene unos límites, no es ir a donde me da la gana, literalmente, perdonen la expresión. Existe una red de prestadores que, digamos, están dentro de la posibilidad de buscar. Entonces, para la atención complementaria, lo que uno puede hacer es precisamente tener la mejor oportunidad. Entonces, ¿cuándo escojo? Hombre, si aquí me dan la cita para dentro de 3 meses y acá me la dan en una semana, pues hombre, la oportunidad es muy importante, la calidad es muy importante. Y eso en la atención complementaria tiene que ser así. Entonces, usted escoge dentro de la red dónde tiene oportunidad para ser atendido lo más rápido posible, pero además con calidad. Eso es un punto fundamental. ¿Dónde está el problema, Humberto? O mejor dicho, ¿dónde existe una confusión muy importante? Y es en la atención primaria. En la atención primaria, claro que es importante que exista variedad de prestadores de atención primaria y que la cápita no sea monopolizada por un solo prestador. Pero en la atención primaria sí es importante que exista estabilidad, porque la idea de la atención primaria es que usted tenga un médico que le pueda hacer seguimiento, que se convierta en el médico de la familia, que pueda entender qué es lo que le pasa a usted en el día a día. Entonces, usted no puede exigir una libre escogencia en la atención primaria de esa manera. Sí tiene que haber oportunidades cuando se hace la contratación y sí tiene que haber la posibilidad de que existan varios prestadores, pero la territorialización y la estabilidad en la atención primaria es fundamental, porque yo no puedo vivir en Medellín y pedir la atención primaria en Bogotá. Eso es un absurdo. Eso que es una cosa que está ocurriendo. O vivir en Facatativá o en Fusagasugá y pedir la atención en Bogotá. Si yo vivo en Fusa, pues lo lógico es que los médicos que están cerca en el territorio sean los que hagan todas esas actividades de promoción y prevención que corresponde a la atención primaria. Lo que pasa es que dentro de la concepción que tiene el magisterio y el pueblo colombiano es que la salud es exclusivamente para atender cuando yo lo necesito, cuando me enfermo. Y eso es un error. El error está en eso. La salud tiene que ver con mantener el estado de salud, no con atender la enfermedad. Entonces, la atención primaria tiene sus problemas allí. Y yo creo que esto es un problema de educación en salud,
de pedagogía sobre lo que significa un modelo preventivo y poco a poco se va decantando las posibilidades porque efectivamente uno no quiere que exista, digamos, verticalización también en el magisterio para, digamos, los prestadores que antes eran los operadores mantengan la misma red vertical y manden los pacientes a la atención complementaria donde ellos quieren, como ellos quieren. Y eso va a depender también de los contratos y de la nueva red que contrate la fiduciaria a través de toda esa estructura y que permita que en la red complementaria exista realmente libre elección, pero actualmente que la cápita que llegue tenga que ver con la territorialización y con la decisión, por ejemplo, de un territorio, si hay aquí un prestador y otro, pues que se escoja el mejor de todos, no el que tenga que ver con contratos amarrados. Este tema de la libre... Muchas gracias, no, muchas gracias por la claridad, ¿no? Y además que se ha presentado, quienes realmente encontramos médicos profesionales y humanistas y que han logrado pues estabilizar y prevenir enfermedades, lo han trasladado casualmente de la sede. Y eso ha creado un caos dentro de los pacientes, porque inclusive los pacientes con otro médico le cortan el tratamiento. Y eso lo estamos viviendo aquí en Medellín. Le estamos viviendo en Medellín. Mire que esa vaina también es muy importante por otra razón, y es que si usted tiene una IPS estable, con flujo de recursos adecuado allí, no tienen por qué cambiarle el médico. Si pagan bien y usted paga bien al médico, no se va a ir. El médico no tiene por qué mandarlo ni nada de esas cosas. Y aquí se dio lo contrario, nos quitaron el médico. Claro, entonces, pero eso tiene que ver con las formas de contratación. Claro. ¿Ves? Claro. Ahí está. Y que sean buenos, que los que queden en la red sean buenos y que de verdad haya la posibilidad de escoger y elegir bien. Oye, doctora, claro. Finalmente, entonces, díganos la primicia. ¿Ustedes qué vienen moviendo en el Ministerio de Educación en estos días? ¿Se vienen reuniendo? ¿Para qué? ¿Cuál ha sido la agenda? Pues básicamente estamos, digamos, estructurando y evaluando todas las prestadores que se han inscrito para la red del FOMAC. Hay que estructurar una red, hay que plantearse unas condiciones mínimas para que esta red funcione. Obviamente allí estamos hablando de mirar territorio a territorio cuáles son los distintos prestadores que se han inscrito, además de los que ya existen, y se vienen nuevas contrataciones. Entonces hay que hacer una evaluación muy clara para que el modelo termine de implementarse y para poderle exigir al que preste que efectivamente se haga toda esta promoción y prevención, porque si no, pues no se va a terminar de implementar el modelo y no se va a ver los cambios en el modelo de salud en el magisterio si no logramos toda esta situación. Los contratos terminaron el 1 de mayo, no se han renovado todavía, no ha habido nueva contratación. No, los contratos no terminaron todos en el 1 de mayo. Digamos que unos pocos contratos terminaron el 1, luego otros van al 30 de mayo, otros al 31 de julio, y entonces se han ido organizando poco a poco porque, digamos, igual que al principio, la contratación no fue toda al mismo tiempo. Entonces, uno cree que hasta el 31 de julio ya debería existir una nueva contratación para toda la atención primaria y para toda la red en general. Que se estabilice. Bueno, claro. Oyentes del programa La Voz del Pensionado, programa que se emite todos los miércoles a las 7:30, y aquí tendremos todos los miércoles a nuestro consultor, al doctor Herman Bayona, quien hace parte del Colegio de Médicos de Bogotá, un excelente profesional y amigo de los maestros. Es también hijo de maestro de nuestro querido compañero José Adolfo Bayona, quien ya me dijo que se había graduado de ginecólogo, el doctor José Adolfo Bayona. Bueno, muchas gracias, doctor Herman, a usted. Gracias, Gilberto. Muchas gracias por eso, gracias por ver. Muchas gracias, Omar. Un abrazo y un abrazo a todos los pensionados. Y los seguiremos molestando a ustedes, amigos oyentes de La Voz del Pensionado. Muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí seguiremos con más notas de interés en la emisora virtual Educación al Día
www.com.co. Muchas gracias, doctor Herman. Muchas gracias, Gilberto. Muchas A gracias, José. usted. Muy buenas noches, oyentes amables del programa La Voz del Pensionado. Sean todos bienvenidos a la 14ª emisión de su programa La Voz del Pensionado, que se emite todos los miércoles por este canal a partir de las 7:30 de la noche. Este es un programa orientado por José Arnulfo Bayona, desde Bogotá, impulsor de la Federación Nacional de Educadores Pensionados, de Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Quiero aclarar que José Arnulfo Bayona también hace parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia, ANEP. La asistencia técnica, como siempre, es de Fabián Henao Carmona. La presentación de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez. Bienvenidos, oyentes amables. ¿Qué tal, profesor José Arnulfo Bayona? ¿Cómo está usted? Buenas noches, Omar, y todos los compañeras y compañeras pensionados que nos escuchan y nos ven. Un saludo muy especial para todos y es un orgullo y un honor poder seguir conversando con ustedes cada programa de La Voz del Pensionado semanal. ¿Cómo va el fortalecimiento de la ANEP, de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, y cómo va ese proceso de construcción de la importante Federación Nacional de Educadores Pensionados? Bueno, yo creo que va lento, pero seguro. Ah, eh, por ahora estamos, la Asociación Nacional de Pensionados, la Junta Directiva, ha programado una serie de actividades que van marchando en el camino pues, del fortalecimiento de la asociación para que ésta se convierta como en un eje, como en el núcleo central de la construcción de la federación, aunque todavía no ha sido adoptado como tal por la Asamblea Nacional de ANEP y tampoco por la Junta Directiva, pero abrigamos esa esperanza y seguimos trabajando en la perspectiva de su fortalecimiento. Eh, pero avanzamos también en la idea de la federación porque creo que es la única alternativa, digamos, la más eficaz alternativa de organización para los 235.000 docentes pensionados y pensionadas de Colombia. Acabamos de realizar una reunión de un grupo que se constituye como pensionados de la seccional Atlántico, en donde ya empezaron a construir la seccional de ANEP, pero también a trabajar en dirección al fortalecimiento de la propuesta de Federación Colombiana de Educadores Pensionados. Eh, Seguimos trabajando en el campo de crear veedurías de pensionados sobre la salud y lamentamos tener que informar que ese modelo de salud, siendo tan auspicioso, no ha logrado despegar de manera contundente porque está atravesado por una crisis de corrupción que han venido denunciando a través de los medios, eh, y el propio vicepresidente del FOMAC, eh, Aldo Cadena, ha denunciado que han encontrado un déficit de 2 billones de pesos de vigencias anteriores, 2 billones, que son un mundo de plata, pero también hay muchas denuncias en el campo de la corrupción que se da no solo en el seno de la dirección central del POMAC, sino también en las regiones del POMAC. Todo ese cuento de las autorizaciones eh, para consultas de especialistas, procedimientos quirúrgicos, exámenes de laboratorio, la entrega de medicamentos, sigue sometido al, a la corrupción y al control a través de las famosas eh, eh, aperturas de agenda. Es decir, todo depende de la autorización que haga en la dirección del POMAD cualquiera de esos funcionarios, es decir, que se han pasado por la faja la circular del propio Aldo Cadena
en el que dice que ya no habrá más autorizaciones, que la única autorización válida es la del galeno, el médico o el especialista que las autoriza. Entonces estamos, digamos, ante una situación bastante grave porque la idea que mueve a estos personajes de la corrupción en todos los departamentos es la de anular eh, la aplicación con todos sus juguetes del nuevo modelo de salud. Ya llevamos un año y esto no despega, la gente está muy inconforme y la gente sabe, o uno sabe que la gente, así el modelo sea bueno, si no lo beneficia, pues van pidiendo el retorno al viejo modelo que es peor que el que tenemos. Bueno, y ¿por qué es importante que los pensionados estén asociados precisamente para resolver ese tipo de dificultades? ¿Cómo podemos ayudarle a los maestros pensionados? Sí, a mí me parece que es muy, muy importante. Por ejemplo, yo creo que una organización nacional que tenga peso es una organización que se hace respetar, que logra que los pensionados tengan representación en los organismos de dirección del FOMAT, pero además es tan importante, es muy importante que nosotros ayudemos a detectar la corrupción en las regiones. No, es decir, la gente no debe limitarse solo a quejarse del mal servicio, a protestar porque no les autorizan pronto los procedimientos o la entrega de medicamentos, que es otra fuente de corrupción, otro monopolio de proveedores farmacéuticos que está en manos de la corrupción. Conocemos, pues, por ejemplo, que eh, eh, el monopolio de la entrega de medicamentos está en manos del partido el partido de Dilian Francisco Toro, que se llama partido, ¿cómo se llama? Partido de la Unidad, De la U, partido de la U. de la U. Eso está en manos de ellos y uno no entiende cómo un gobierno como el de Gustavo Petro, que el país respalda, eh, todavía siga sometido a tener que entregarles cuotas a los corruptos, en este caso para el negocio de los productos farmacéuticos. Entonces, denunciar todo eso es muy importante. Estamos en la dirección con algún grupo de docentes de Bogotá y de pensionados de poner una demanda penal contra los funcionarios o altos funcionarios que han sido denunciados por la W. Hay que decirlo con el respeto de que esas entidades nunca han sido amigas de los trabajadores, pero las denuncias de corrupción que han hecho, ellos tienen todos los soportes eh, para demostrar que el nivel de corrupción que ha habido en su supervisora y en el FOMAC. Entonces, eh, pues hemos pensado que si FECODE no actúa, hay que colocar una demanda, una denuncia penal en averiguación ante la Fiscalía General de la Nación y estamos recolectando todas las informaciones, solicitando incluso a esta entidad de comunicación para que nos faciliten todos los testimonios, pero en esa dirección también los profesores pensionados que tenemos más tiempo deberíamos empezar a indagar sobre estos procesos de corrupción en las regiones y a nivel nacional. Perfecto, entonces también queda claro que la ANEP, Asociación Nacional de Educadores Pensionados, y desde ya la misma Federación Nacional de Educadores Pensionados, también la Federación Mixta de Pensionados en Antioquia, la Confederación de Pensionados de Colombia, estamos listos para ayudar a los educadores pensionados que a veces no encuentran ya alternativas de solución en su sindicato porque no somos afiliados. Los pensionados, por ley, pues cuando salimos de la actividad laboral, salimos automáticamente del sindicato porque no cotizamos al sindicato. Entonces, las juntas directivas no tienen compromiso, no tienen obligación con nosotros. Toca afiliarse a esta asociación donde sí los directivos tenemos la obligación de asistir, de ayudar a orientar la lucha por sus derechos y reivindicaciones. Señor pensionado, primero, si es activo o retirado, no importa, afíliese a la ANEP. Si quiere saber cómo afiliarse, ahí en pantalla están apareciendo los correos y está apareciendo el WhatsApp. Y segundo, si tiene algún problema, si es de Bogotá, en Bogotá tenemos un amigo que nos apoya, que es José Arnulfo Bayona. Nos hacen llegar la inquietud,
el problema, la dificultad que tengan, y nosotros la elevamos a Bogotá, donde el compañero Arnulfo Bayona vive a 20 metros de Fidu Previsora y del FOMAC, donde se resuelven los grandes Casi, problemas. casi, Casi. pero sí estoy muy cerca del Ministerio de Educación en donde funciona la, Exactamente. Y ahí la el voluntad. Lo FOMAC. más importante es Y el que Bayona no compromiso, está por solo, supuesto. tiene un equipo, Arnulfo Bayona en Bogotá, desde la ANEM Nacional, puede ayudarnos mucho, también desde la federación que se está constituyendo, y nosotros acá en el departamento de Antioquia, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, en cabeza de el compañero Gilberto Espino Marroquín y quienes habla Omar Arango Jiménez, podemos ayudar muchísimo. Ahora sí, pasemos al tema de Pero coyuntura. antes, Omar, Sí, una tarea inmediata, pero muy sí, inmediata, es que los pensionados y las pensionadas, con ANEP o sin ANEP, con federación o sin federación, porque hasta ahora no hemos logrado concretarla, sí. se den a la tarea de organizar vedurías de pensionados al servicio de salud del POMAC. Si nosotros aquí en Bogotá ya constituimos una, en Pereira están trabajando en la conformación de una veeduría. eh, Quien necesite orientación, apoyo para la creación de esas veedurías de pensionados al servicio de salud, nos llaman, nosotros los ponemos en contacto con la compañera que está al frente de eso en Bogotá y con seguridad que vamos a crecer en ese campo de las veedurías para vigilar no solo la buena prestación del servicio médico, sino también para denunciar todo este proceso, estas cosas de la contratación que estamos viviendo. Importante este órgano de las veedurías constituidas, conformadas por educadores pensionados. José Arnulfo Muy Bayona, bien, vamos al tema de coyuntura. Bueno, se es estamos viendo hoy correcto. 21 de mayo y los días anteriores, ayer hubo unos importantes cabildos en Barranquilla. Qué cosa tan maravillosa, qué gentío tan grande, y no importa de dónde vengan. Hubo gente que se fue desde Putumayo, de Santander, de los llanos orientales, se fueron hasta Barranquilla, Y de toda la costa, de toda la costa se toda la concentraron costa está ya aquí, concentrada, y un estuvo presidente a concentrada. bordo, Sí, presidente, ministros, todo a bordo. Eso estuvo muy bien, sobre todo en la casa, en el balcón de los Char. Ahí se realizó en el Paseo de Bolívar. ¿Usted conoce el Paseo de Bolívar? Los que conozco, estuvieron en claro. Barranquilla, en el Sí, Atlántico, sí, conocemos muy bien la importancia histórica que tiene el Paseo de Bolívar en Barranquilla. Y ahí es se concentraron todas estas personas exigiéndole al Congreso de la República que cumpla su papel de legislar para los pobres y no para los ricos, para los trabajadores y no para los empresarios. ¿Cuál es su balance de toda esta actividad, este movimiento? Bueno, pues mira, en primer lugar, yo creo que el 1 de mayo marcó la historia política, social, sindical y de lucha del pueblo colombiano, en particular de los trabajadores, de la población vulnerable, de los pobres, de la población más pobre, más marginada, humillada y ofendida de este país. Eh, Fue maravilloso saber que hubo 200 manifestaciones y que se movilizaron más de 2 millones de trabajadores en todo el país. Lo de Bogotá fue espectacular. Creo que marca la historia de Colombia como la más majestuosa, grandiosa manifestación del 1 de mayo, que estaba motivada justamente por la convocatoria del presidente Gustavo Petro a respaldar la consulta popular. Pero la oligarquía de este país, eh, la extrema derecha de este país, la corrupción, los testaferros del gran capital en el Congreso, que son los senadores y los representantes, mm, eh, quedaron, digamos, en la incertidumbre porque no sabían qué hacer, pese a que estaban obligados a aprobar la solicitud de convocatoria de la consulta popular, porque todos los derechos, todas las reformas han sido boicoteadas por el Congreso de la República por orden del gran capital y, digamos, de los partidos del uribismo, aliados y propios. Entonces, eh, la respuesta no fue la que esperábamos. Es decir, el Congreso no, no, no solo no aprobó la consulta, la negó por 49 votos contra 47. Petro dice que 49 no son mayoría, toda vez que la mitad más uno de los
8 senadores que tiene ese organismo, pues debería ser 55. Pero más allá de eso, de todas maneras, con quórum, el Congreso votó en contra de la convocatoria de la consulta popular y eso ha llenado de digna rabia, digo yo, a la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Es decir, hay una demostración absolutamente clara, palmaria, de que los, el pueblo colombiano respalda la consulta popular, se alineó en torno a las reformas sociales que han sido boicoteadas y por eso hay una especie de estallido social eh, nacional, pacífico, pero combativo, muy combativo, radical. Es decir, hay una efervescencia popular en todo el país. Eh, es una prueba de que esta oligarquía está arrinconada, sin duda está arrinconada, y ellos lo que hicieron fue, no tenían sino dos opciones, o negaban la consulta o la aprobaban. Si la negaban, obviamente el pueblo se iba a indignar. Y si la aprobaban, el pueblo iba a ganar. Es decir, era un gana-gana para el pueblo colombiano la consulta. Sin embargo, la oligarquía, en mi opinión, optó por negarla porque políticamente tendría más tiempo hacia el 2026 para recuperar, para resarcirse de este golpe tan espectacular desde el punto de vista político que le ha propiciado no solo Petro, no la izquierda. Esta mañana escuché a mi hijo decir que no se trata de una confrontación izquierda-derecha y yo creo que tenemos que presentarlo así. Se trata de una confrontación del Senado y la oligarquía de este país, de los testaferros de la oligarquía en el Congreso y el pueblo colombiano. Es decir, que Claro, así está puesta la contradicción, la confrontación, hay una división muy tajante y es Carlos Marx decía que hay que una situación revolucionaria en un país se define cuando los de arriba no pueden gobernar y los de abajo no quieren ser gobernados por esa oligarquía. Eso es lo que está pasando. Entonces, eh, creo yo que estamos ante una coyuntura histórica gigantesca que no habíamos vivido nunca. Yo que tengo 70 años de estar metido en este cuento de la lucha social y política, bueno, no 70, esa es mi carreta, tengo por ahí 62, 63 años de estar desde muy pelado en eso. Y yo creo que no había, es decir, yo he asistido militantemente a todos los primeros de mayo y este es el que históricamente se va a colocar en la memoria histórica de nuestros pueblos, no solo de Colombia, sino de América Latina y el mundo, porque fue una cosa majestuosa. Y mucho más majestuoso lo que está pasando hoy, ayer, todos estos días, cuando Petro anunció que, bueno, él tiene derecho a presentar otra vez la solicitud de la consulta y ha incurrido, está por radicada, decirlo de alguna manera, se radicó el 19 de mayo. radicó una nueva consulta y le metió 4 preguntas más sobre la ¿Qué reforma de la opina? ¿Qué salud. opina usted, Adolfo, de esas Yo, cuatro preguntas adicionales? Una mira, que esas cuatro preguntas, habla de los medicamentos, de la compra sí, y producción de los medicamentos. sí, Otro con que las CPS dejen de ser intermediarias financieras. sí, sí, Otra con que se garantice un modelo de atención primaria en salud preventivo para el pueblo colombiano. Y la y otra, en que hay los, un régimen laboral especial que garantice a los trabajadores de salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo, porque esa, estos contratados por empresas terciarias, estas personas, estos profesionales, vienen siendo súper explotados. ¿Qué opina de esas cuatro preguntas ahí? esas 4 preguntas son el núcleo central de la reforma a la salud, que fue negada también y que está a punto de ser negada por segunda vez en la Comisión Séptima del Senado. Me parece el gran acierto, me parece que eso fortalece la indignación y la digna rabia del pueblo colombiano, pero vincula a la totalidad de los trabajadores de la salud que han sido víctimas durante 30 años de la precarización de su profesión y del trabajo digno, de la remuneración digna, de la estabilidad laboral, es decir, que suma aún más a la población colombiana, a los profesionales de la salud y todo esto, a la convocatoria de la consulta popular. Pero más Bueno, allá de eso,
Omar y compañeros pensionados y pensionadas, es decir, hay una gran incertidumbre, porque muy probablemente el pueblo colombiano va a enterarse que este Senado, que es, repito, los senadores de la extrema derecha y la derecha liberal, del partido de la URRA, del Cambio Radical y todo eso, han privatizado la democracia participativa. Es decir, que la han vuelto un negocio. Y el negocio es entre el capital y los parlamentarios que son financiados por ellos. Y entonces, lo primero que quiero decir es que no se puede hablar de traición al pueblo colombiano de esa oligarquía. Ellos no traicionaron, ellos son, lo que han hecho es una demostración de lealtad a sus mentores, a sus financiadores. Ese Senado de extrema derecha es muy leal a quienes le financian sus campañas. Ellos no han tenido ningún compromiso con el pueblo colombiano, obviamente tienen que respetar la Constitución, pero ellos nunca jamás, ellos compran los votos para hacerse elegir y no adquieren ningún compromiso con la población, por eso son tan atrabiliarios, tan enemigos de los derechos de los trabajadores y de las necesidades del pueblo colombiano. Entonces, yo creo que estamos ante una situación que es la primera estadio en la historia que el presidente de la República llama a realizar paros nacionales y habla de un paro nacional para el 28 y 29 que ha sido respaldado por las centrales obreras, por los cabildos populares. Se están realizando cabildos populares por todas partes, no sabemos cuántos, pero yo ahora acabo de escuchar que 13 municipios de los 27 del departamento de Caldas han realizado cabildos populares, que el día anterior, es decir, ayer, en el Atlántico se realizaron cabildos populares, que en Bolívar, que en Sucre, que en Córdoba, que en Nariño. He visto la masiva participación del pueblo de Nariño en todos estos cabildos. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia a una radicalización de la confrontación entre los de arriba y los de abajo, entre el pueblo pobre y el pueblo rico, en la minoría rica de este país. eh, Probablemente desconozcan la consulta y entonces el pueblo tiene que preguntar qué hacemos. Y entonces, repito, cuando en una coyuntura histórica específica, los de abajo no quieren ser gobernados y los de arriba no pueden, lo que procede es una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el pueblo tendrá que prepararse para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que sea la que resuelva esta crisis profunda y adopte las medidas, las reformas institucionales y de la Constitución, de carácter democrático, de carácter radical, como decía el, 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 muy querido y recordado Carlos Gaviria, para hacer una reforma de democracia radical. Radical quiere decir cambiar de raíz las instituciones de este país y adoptar un nuevo modelo de sociedad democrático que es más igualitario, más democrático, más participativo y protagónico. Bueno, José Nuevo Bayona, para ir terminando, tenemos otros invitados. ¿Cuál es la tarea para los educadores pensionados? ¿Deben vincularse a estos cabildos, sí o A no? los cabildos populares, todo el mundo. Esa es la tarea. Ir a los cabildos, formar los comités de respaldo a la consulta popular, eh, eh, y agitar esta cosa hasta que sea posible. Nos queda otro camino todavía, que es además de la constituyente, que es el de la iniciativa popular legislativa. Es un poco más largo, pero habría que recoger 2 millones de firmas, 2.200.000, 2.300.000 firmas, para que, y es así que no la puede rechazar el Senado, ni la Cámara de Representantes. Nadie puede rechazar una propuesta de consulta popular vía iniciativa popular legislativa. Hay que constituir un comité de promoción de la iniciativa popular. Todo esto podría ser también en tránsito hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, este Congreso está contra los palos. Y no puede ser simplemente que le digamos a la gente, bueno, los vamos a derrotar en 2026. Puede que no, puede que den un golpe de Estado, que ahí ha estado permanentemente. Puede que decidan imponer una dictadura, pero digamos, la única salida es la movilización, los cabildos populares. Y por ahí vi una pancarta en Barranquilla gigante que decía todo el poder al pueblo. Me hizo acordar de la Revolución Rusa, eh,
que decía todo el poder para el pueblo, todo el poder a la Asamblea Constituyente, todo el poder, y efectivamente impusieron una revolución que duró 70 años, que desafortunadamente, pues, por otras razones que hablaremos después, se, eh, se vino a pique, pero es verdad que eh, todo el poder a los soviets, aquí sería todo el poder a los cabildos populares. La vi grande decía todo el poder al pueblo. Esa es la consigna para nosotros, los desposeídos y los explotados y los oprimidos de este país. Estamos en el mejor de los momentos de la historia de este país. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. José Arnulfo Bayona, directivo de la ANEM Nacional, impulsor de la red de la Federación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia. Muchas gracias. Que se afilien los compañeros de Antioquia y de todo el país a la red. Y en los departamentos donde no haya asociación de pensionados, que se afilien a la asociación, que se creen asociaciones que o se cree la seccionales. Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP. Muy Muchas bien. gracias, Arnulfo Bayona, que la pase muy Un bien. abrazo para ti y para los compañeros y compañeras que nos ven y que nos oyen. Educación al día. Dirección General Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.